particularmente caliente. Te sigo mirando entonces. Abrazo grande. Abrazo grande. Santiago, lujo tenerte acá. Es una alegría volver a conversar con vos. ¿Qué estamos viviendo? Ajá, esta es la pregunta. Mirá, por un lado yo te diría que tengo la impresión de que el sistema de partidos en la Argentina perdió protagonismo. Porque los partidos parecen empeñados en luchar por sobrevivir, es decir, por mantenerse a flote, porque el agua no los tape. Y esto quiere decir que han perdido significación social, porque si la lucha es por la supervivencia, el mensaje que le llega a la sociedad por parte de esos partidos es muy pobre. Entonces, por un lado tenemos esto, tenemos que el discurso de un frente republicano se hace sentir como indispensable, pero también como fuertemente ausente. Y esto se debe a una tradición política argentina que es la propensión a privilegiar el fragmento sobre el conjunto, el discurso personalista por sobre el consenso o aquello que podríamos considerar que puede ser el bien común. Y del otro lado tenemos un oficialismo que también acusa contradicciones, creo yo, muy poderosas entre, diría, ética y eficacia. Ha dado pruebas de una eficacia relativa muy interesante. No quiere decir que sus medidas estén consolidadas, pero no podemos dejar de reconocer que el achicamiento del Estado, que la reducción de la inflación, que la reducción de la pobreza en términos relativos, son logros muy importantes con los que el gobierno evidencia cierto grado de eficiencia. Pero en el orden ético, uno advierte contradicciones muy grandes que parecen, creo yo, mucho más importantes son de lo que parecen. Si lo de Davos, si el tema del hijo, si el problema fundamental de la renegación de la oposición descalificada no constituyen problemas éticos, es porque los estamos encarando mal. ¿Y cuál es el efecto del abandono de lo ético en el campo de la acción política? Debilita la consistencia y la confianza en la eficacia. Porque si la eficacia da pruebas de lograr pasos importantes, el debilitamiento ético, la turbulencia que rodea el discurso carente de consistencia ética y de consideración del prójimo y de todo aquello que podríamos llamar la impulsividad desatada que a veces se evidencia desde el nivel más alto del gobierno, bueno, lleva a un grado de inseguridad en la estabilidad de aquello que se logra muy grande. Entonces, tenemos estas dos realidades. Un oficialismo que se contradice y una oposición que aún no dice, que no alcanza un discurso significativo en una sociedad que clama desde la vertiente opositora por un frente republicano hoy ausente. Santiago, el presidente de la Nación llegó al poder con una idea y una tesitura y una empatía con la gente del hombre enojado, ¿no? El televidente nos miraba y decía, veo a tales políticos, me están diciendo tal cosa y no le creo a ninguno. Y llega un presidente sin ningún tipo de estructura. Eso es una empatía por un tiempo. La gente empatiza con el enojo y después pide otro tipo de soluciones. ¿Cómo es? Bueno, la fortaleza de la credibilidad que el presidente despierta, más allá de la contradicción que yo señalaba, se nutre mucho en la inconsistencia del escenario opositor y de un kirchnerismo que insiste, pese a sus divisiones, a su agonía, a sus disputas con el peronismo en todos los frentes internos, insiste en tener la palabra, y todo ese escenario de incertidumbre generado por el kirchnerismo y por una oposición aún opaca, fortalece la demanda y la confianza al presidente con un bajo nivel de exigencia, porque es menos lo que se le exige a medida que el temor a lo viejo es grande. Se le tolera más, pero esto no implica fortalecimiento real de la gestión presidencial. El fortalecimiento real tiene que provenir de la reconciliación entre ética y eficacia, entre una visión de lo político más amplia que vaya más allá de la indispensable economía y sobre todo, ¿sabes también de qué creo? Es muy importante entender
la grieta que el gobierno ha abierto en su lenguaje. Por un lado tiene un lenguaje cloacal con el que caracteriza a todo opositor, condenándolo no solo a la intrascendencia, sino a la repugnancia. Y por otro lado tiene un lenguaje hiperbólico con el que se caracteriza a sí mismo. Todo lo que hace es extraordinario, lo mejor del mundo. Yo digo, ¿dónde busca la verosimilitud? ¿Qué es lo que uno pediría a una persona madura? A una persona madura que, sin subestimar, por cierto, los logros que tiene, los presente con el aplomo y la serenidad necesaria como para que lo que despierte confianza sea precisamente ese aplomo y no la hiperinflación del lenguaje. Porque me hace acordar una anécdota que muy brevemente la resumo. Cuando los brasileños participaron en el bombardeo de Berlín a fines de la Guerra Mundial, en el diario O Globo de Río de Janeiro, en 1945, salió este titular en primera página: "O Brasil acabó con el Terceiro Reich". Brasil terminó con el Tercer Reich. Bueno, una cosa es intervenir y otra cosa es creer que uno es el único que puede hacer las cosas bien. Me parece que hay una crisis muy profunda en el orden de los valores, en el orden del lenguaje, y que esto afecta tanto a la oposición como al oficialismo, porque si la oposición no emplea un lenguaje degradado para referirse al oficialismo, es verdad que tiene un lenguaje vacilante, difuso, debilitado y agónico, que acusa hasta qué punto está extraviado. Santiago, me interesan tus definiciones. Yo te voy a dar nombres que tienen que ver con la política y me interesa particularmente tu definición. Arranco por Cristina Fernández de Kirchner. Creo que está tratando por todos los medios de que se ignore en el país la siembra de desastres que se llevaron a cabo bajo sus gestiones directas e indirectas y se presenta como una alternativa donde solo ha sembrado desastres. Te voy a mostrar a Sergio Tomás Massa, ex ministro de Economía, ex candidato presidencial por Unión por la Patria, que esto decía. Creo que ahí lo tenemos, el contexto es, hablaba, ¿no?, de la situación y puntualmente de la unión de los peronistas. Mirá. La sociedad ve que mientras tiene problemas para llegar a fin de mes, ve que tiene problemas desde el punto de vista macro la economía, nosotros estamos peleando por ver si votamos 2, 3 veces, 4 veces para ver cómo arreglamos nuestro quilombo. Estamos perdiendo de vista por qué hacemos política, muchachos. Qué notable, ¿no? Nadie es productor de problemas, todos son promotores de una redención plena para el país. Nadie tiene pasado en el peronismo. No han actuado durante 2 décadas. Ese mismo señor que fue candidato a presidente no produjo parte de los problemas que se impone resolver y hoy los presenta como producto de una gestión de 1 año y medio. No, el peronismo tiene una característica, es estratégicamente amnésico. Olvida lo que le conviene para que nadie recuerde lo que son. Reapareció también el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, lo hizo en el marco del relanzamiento del espacio amarillo. Dijeron, hay que llenar con un escudo amarillo a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Te muestro lo que dijeron, muy cortito. Mirá. Todo esto se hizo entendiendo desde el PRO también que la Argentina no puede ser una trinchera permanente, que tenemos que pelear por los cambios, tenemos que tener firmeza por los cambios, pero con respeto, porque tenemos que siempre mantener la esperanza de poder sumar a otros que crean en lo que estamos haciendo. Si no, esto no termina jamás. La ciudad fue, es y será con el PRO, porque el PRO es el futuro, porque el PRO ama esta ciudad, porque cada uno de ustedes está realmente comprometido con el futuro de esta ciudad. Esta declaración, la ciudad es, fue y será de PRO, ¿es compatible con los tiempos que estamos viviendo?
Yo creo que convendría también ser más prudente en estas cosas, pero naturalmente el presidente o el expresidente Macri está en campaña. Él necesita, y creo que muchos necesitamos, que el PRO se vuelva a fortalecer e integre ese frente republicano al que me refería. Hay algo en la enunciación de Mauricio Macri que debo decirte, a mí me gusta. Convocar al prójimo para integrar con él un consenso, para buscar con él una palabra dialógica. No son muchos los representantes de partidos políticos que son capaces de reconocer, como él lo hizo en su momento, errores. Hoy es un signo de civilidad reconocer que uno ha cometido errores, pero también de fortaleza. Y me parece que en este sentido, quien convoca al diálogo, convoca al mismo tiempo a la convivencia política. Hubo este fin de semana, hay en este momento de hecho, un recital de rock que tiene que ver con una marca de cervezas, donde están las principales bandas de la Argentina, del rock nacional, y Dillom, que es una de esas bandas, uno de esos protagonistas, esto decía. El día que muera, morirá Milei. El rock siempre es irreverente. Había ocurrido también hace poco en Lollapalooza, que también había artistas que le faltaron el respeto a la investidura presidencial. Pero, ¿qué opinas de este tipo de juegos? Que es una salvajada. El país no necesita que muera Milei, necesita que aprenda, que la experiencia le sirva de estímulo para ampliar el campo de la eficiencia, como te decía antes, fortaleciendo una sensibilidad estadista. No necesitamos certificados de defunción en la Argentina, ya tuvimos mucho. Y si ser joven significa ser con una alianza con la muerte, yo te diría que esa juventud ha envejecido senilmente, es decir, pobremente. Santiago, hay otra cuestión de la semana pasada que fue esto que vos planteabas de la justicia, ¿no? Finalmente el hijo totalmente descartado, ahora se está evaluando el futuro de García Mansilla, hoy Jorge Liotti publicaba al respecto. ¿Qué significa que el hijo no haya llegado a la Corte Suprema? Sí, yo creo que significa algo muy positivo, por un lado, que el Senado finalmente logró la unanimidad necesaria para evitar lo que podíamos caracterizar como un acto de prepotencia política y de prepotencia judicial, como era la inclusión del hijo, mediante los medios en que se intentó llevarlo hasta la Corte Suprema. Esto por un lado, pero por otro lado, esta conjunción de opiniones que hicieron posible que el hijo no ingrese como candidato a la Corte, es totalmente coyuntural, responde a intereses sectoriales oscuros, distintos. Hay quienes quieren que el hijo no entre para poder asegurarse impunidad y hay quienes quieren negociar el ingreso del hijo y como no obtuvieron las respuestas que esperaban, entonces deciden no votarlo. Aún no tenemos unanimidad donde, insisto, la ética y la política se reconcilian. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a esto. Necesitamos que el Senado también tenga una opinión independiente donde la política vuelva a ser la expresión de un ideal de convivencia asentado en la ley, asentado en el ideal del diálogo y no del interés coyuntural, porque la coyuntura cambia y la ética se va al piso. Santiago, me interesa tu análisis sobre la idiosincrasia argentina, pero antes de preguntarte te voy a llevar a una escena de ficción. Los tiene como protagonistas a Gastón Pauls, por un lado, y a Ricardo Darín, por otro, en una película que se llama Nueve Reinas, donde esto es lo que pasaba. Contexto ficción, mirá. Tienes otra ventaja, además, que te va a hacer la vida mucho más fácil, algo que no se compra. ¿Qué? Cara de buen tipo. ¿Será posible otra vez me mandaron este diario de mierda? ¿Cuántas veces le tengo que decir que ese no es el que yo recibo? Estoy podrido, venía a buscarlo. ¿De dónde me dijo? Viamonte 1142, segundo E. Tan ratas son, ¿no podés comprarlo? ¿A qué me dijiste? ¿Estás ofendido? Claro que puedo comprarlo, boludo, pero también puedo no comprarlo.
Como harían todos si pudieran. La discusión es entre ellos, pero en definitiva se lleva el diario gratis. ¿Hay una idiosincrasia argentina a la que le cuesta, después de 20 años de populismo, pagar lo que hay que pagar, entender los costos de las cuestiones, o eso ya cambió? No, yo ni una cosa ni la otra. Yo te diría que el proceso de incumplimiento de las leyes mínimas de civilidad es muy remoto. Ya Charles Darwin, cuando estuvo en la Argentina a mediados del siglo XIX, quiso despachar cierta vez algunos documentos en un barco que volvía a Londres. Y el empleado que lo atiende en el correo le dice, mire, ya es muy tarde para que usted lo despache. Venga dentro de 2 semanas. Pero ¿cómo tarde si el barco sale en 12 días? Bueno, pero no va a poder usted ponerlo a menos que, en fin, lleguemos a un acuerdo. Y Darwin le escribe a un amigo en ese mismo correo que le despacha, la Argentina es un país donde todo tiene precio y la ley no vale nada. Entonces, tenemos que tener cuidado, creo yo, con las generalizaciones. No somos un país de delincuentes, pero no deja de ser cierto lo que decía Carlos Nino. Vivimos fuera de la ley muchas veces y en muchas circunstancias. La Constitución sigue siendo una palabra que golpea a la puerta de la conciencia de los argentinos. Hay que oírla. Santiago, vos tenés 82 años. Sí. Y es la nueva juventud. Viste que hoy se habla de la madurecencia, que cada vez hay más jóvenes adultos y tu cronología, digamos, sigue avanzando en trabajo, sin parar. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en esta madurecencia que hoy tenemos cada vez más gente activa, más nueva, con más actitud frente a la vida? Es posible que la ciencia haya contribuido a que mucha gente de mi edad esté relativamente bien y haya fortalecido, desde el punto de vista médico, el deseo de vivir. Porque el deseo de vivir es la clave de la posibilidad de seguir siendo un hombre o una mujer con proyectos. Yo creo que la juventud consiste en el deseo de vivir, y el deseo de vivir tiene que ver con la posibilidad de ser tarea. Ser tarea quiere decir, si se tiene suerte, tener una vocación que nos sostenga en la pasión y al mismo tiempo la suficiente elasticidad como para esta edad comprender que cada día puede ser simultáneamente un día mejor y el último. ¿Cómo se invierte en ese deseo de vivir? Y se invierte a través de los estímulos que uno va recibiendo de su contexto. Si se tiene la suerte que yo tengo de ser un docente, de poder enseñar, de ver que los alumnos aspiran a convivir con uno en el debate y en el estudio, pues entonces uno es alguien que forma parte de ese deseo de vivir. ¿Cuánto ayudan los seres queridos? ¿Cuánto ayuda el cuidado personal? ¿Cuánto ayuda la fórmula de oxígeno? El amor es lo decisivo, el amor familiar es lo decisivo, sin duda alguna, donde podemos despertar a la mañana y advertir que estamos acompañados por seres que significan centralmente para nosotros vida, la nuestra tiene sentido. ¿Cómo se construye ese sentido? Es muy difícil tener una fórmula, más bien uno mira hacia atrás y se pregunta, ¿cómo lo hice? ¿Cómo pudimos? Hay que estar simultáneamente abierto a recibir heridas, a curarse de las heridas y a tener capacidad crítica, allí donde normalmente impera la negativa a reconocer que uno participa también de sus desgracias. Uno es también responsable de aquello que no va bien. Cuando realmente uno admite su responsabilidad, se abre hacia el futuro. Cuando mirás hacia atrás, ¿qué ves? Veo un hombre que pudo aprender. Cuando mirás hacia adelante. Cuando miro hacia adelante, creo que advierto que mañana me voy a sentar a escribir, voy a sentarme a estudiar, voy a preparar mis clases y lo demás queda en manos del destino. Cuando mirás al país, ¿qué sentís? Ganas de luchar por la democracia republicana. ¿Crees que está en riesgo? Sí, está en riesgo. Y está en riesgo porque no terminamos de aprender a convivir en el marco de la ley, en el marco del bien común. Privilegiamos la palabra yo sobre la palabra nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerte propensión a idolatrar el fragmento en lugar de integrar el conjunto. ¿Cómo se integra el conjunto?
Primero reconociendo que uno ha fracasado en tanto no tiene en sus manos la verdad. Y después, admitiendo que uno tiene parte de verdad en lo que dice, solicitarle urgentemente al otro que haga su aporte, porque solo uno no. La historia de la Argentina va a cambiar el día que entendamos que uno solo no. ¿Por qué cuesta tanto pedir ayuda a veces? Bueno, aquí tendríamos que multiplicar las vertientes, ¿no es cierto? Argentina es un país que prosperará en la medida en que su pasado se convierta en una fuente de aprendizaje y no de olvido, como veíamos recién en boca del señor Massa. ¿Por qué olvidamos tan rápido los argentinos? Bueno, hay intereses en juego, perversiones, urgencias por sobrevivir. Fíjate que la pobreza se ha multiplicado entre nosotros y los pobres no olvidan. Los pobres cargan día a día con la necesidad de un futuro distinto y cuando no es así y se resignan a durar, entonces el país ha fracasado doblemente porque ha aumentado la pobreza y el número de aquellos seres que han perdido significación para sí mismos. ¿Quién es viste que la filosofía tiene ese poder de salir del laberinto y mirarlo por arriba, mirar en perspectiva, de tratar de ver distinto? Pero ¿quién es él o la que te baja a tierra? Bueno, yo te diría que hay pensadores como Hannah Arendt, que son las que concilian la pasión por el concepto y el amor a la realidad. Decía Merleau-Ponty algo muy hermoso, ese gran filósofo francés. El filósofo se distingue por el amor al rigor y el apego a la incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre? Para salir del dogma, para salir de lo inequívoco, para no quedar atrapado en la intransigencia. Hacer filosofía es tener más preguntas que respuestas. Ni más ni menos, ¿eh? Santiago, un placer enorme haberte tenido acá, un lujo charlar con vos.